Vamos a desarrollar el tema de ciclo cardíaco. Esta es la imagen que ustedes encuentran en los libros que busca representar lo que viene a ser los fenómenos que ocurren tanto en el corazón derecho como en el corazón izquierdo. Están sobrepuestos, por eso es que salen varias curvas y a veces uno se confunde. Prácticamente nosotros podemos desglosar esto y va a ser más fácil de entender porque los fenómenos que ocurren en el corazón derecho y en el corazón izquierdo son muy similares. Lo único que hay que tener presente es que en el caso del ventrículo izquierdo alcanza presiones de alrededor 120 milímetros de mercurio en la sístole, mientras que el ventrículo derecho alcanza una presión sistólica de 26 milímetros de mercurio. Eso es fundamentalmente la diferencia más importante entre los fenómenos del lado derecho y del lado izquierdo. Todos sabemos que el ventrículo izquierdo tiene que bombear sangre a todo el cuerpo, por eso es que la presión es mayor, hay una resistencia mayor, entonces alcanzamos una presión de 120 milímetros de mercurio. Mientras que el corazón derecho tiene que bombear a los pulmones, tienen menos resistencia y la presión que se alcanza promedio es de 26 milímetros de mercurio. Aparte de esa diferencia, no hay otros elementos, digamos, importantes que vale la pena resaltar. Los fenómenos del lado derecho con los del lado izquierdo son semejantes. Lógicamente, cuando los juntamos nos dan todas estas imágenes que nos pueden confundir. Vamos a tratar de desarrollarlos por sí. Pues bien, lo que hay que tener en cuenta es que el ciclo cardíaco se entiende como todos los fenómenos que ocurren en el corazón cada vez que se genera un latido. Y el trabajo del corazón se inicia por una orden primero eléctrica. Lo primero que tenemos que entender es que el corazón inicia su actividad basado en una orden eléctrica que va a generar que el músculo cardíaco se contraiga o se relaje. Es decir, como consecuencia de esa orden eléctrica, lo que vamos a tener es la presencia de fenómenos mecánicos de contracción o de relajación. Y como consecuencia de estos fenómenos de contracción y de relajación, se van a generar gradientes de presión. Y la sangre siempre se mueve de más presión a menos presión. Entonces, como consecuencia de estos fenómenos de contracción, de relajación, estamos propiciando gradientes de presión y eso determina el movimiento de la sangre, es decir, fenómenos hemodinámicos. Y cuando la sangre avanza a través del corazón, en determinado momento se puede producir el cierre de las válvulas y ese cierre va a generar un ruido. Estos ruidos son los llamados fenómenos sonoros. Primer ruido por el cierre de la válvula mitral y tricúspide. Segundo ruido por el cierre de las válvulas sigmoideas aórticas y sigmoideas pulmonares. Entonces vamos a tener que cuando la sangre avanza en determinado momento se presentan fenómenos sonoros. Entonces, tenemos por un lado fenómeno eléctrico que precede a una respuesta mecánica. Esta respuesta mecánica va a determinar gradientes de presión, fenómenos hemodinámicos, y en determinado momento van a aparecer los ruidos cardíacos, fenómenos sonoros. Fenómenos eléctricos, mecánicos, hemodinámicos y sonoros, siempre en ese orden. Vean ustedes que durante este ciclo cardíaco lo que estamos permitiendo es que la sangre avance por todo el sistema circulatorio entre el fin de una sístole y el fin de la siguiente. Y el elemento más importante, la parte del corazón que más trabaja en el momento del bombeo de sangre, es precisamente los ventrículos. Entonces todo el ciclo cardíaco prácticamente va a estar relacionado al ventrículo. Las aurículas trabajan muy poco durante el ciclo cardíaco, muy poco. Entonces todo el ciclo cardíaco básicamente va a estar circunscrito al ventrículo. Todos los fenómenos del ciclo cardíaco van a estar en relación al ventrículo. Que recuerden que si yo necesito que este ventrículo bombee sangre, lo primero que necesito es que se llene de sangre. Tres conceptos que debemos tener para tener
tenerlos presente y poder entender mejor lo del ciclo cardíaco. Todo lo que es sístole es contracción y todo lo que es diástole es relajación, eso lo sabemos. Y que la sístole obedece a una orden de despolarización y la diástole a una orden de repolarización. El segundo concepto que tenemos que tener presente, y ya lo mencionamos, todo lo que pasa en el corazón derecho, igual va a pasar en el izquierdo. Si ustedes conocen cómo funciona un lado, igual van a entender el siguiente, porque son los fenómenos semejantes. La única diferencia, como les dije hace un momento, es que el ventrículo izquierdo alcanza una presión de 120, mientras que el ventrículo derecho solamente una presión de 26. Esto está dado por su trabajo o función de cada ventrículo. Finalmente, el tercer punto que debemos tener en cuenta es que la sangre, para que se pueda mover, lo que se necesita es una gradiente de presión. La sangre se mueve de más presión a menos presión. Esos son los tres elementos que debemos. Empecemos a hablar del ciclo cardíaco. Yo quiero que el ventrículo, ya bien sea el derecho o el izquierdo, bombeen sangre. Entonces, como les dije, si yo quiero que el ventrículo bombee sangre, lo primero que necesito es que se llene de sangre. Entonces, la primera etapa del ciclo cardíaco va a ser una etapa de llenado ventricular. Recuerden que la estructura, la cavidad que nos interesa en el corazón es precisamente el ventrículo. Todo va a estar circunscrito al ventrículo. Y lo primero que yo quiero para que el ventrículo bombee sangre es que se llene de sangre. La primera etapa será la etapa de llenado ventricular. Y esto es un fenómeno diastólico. Durante la diástole el ventrículo se llena. Entonces, si vemos esta imagen, estamos viendo que a través de esta flecha la sangre está pasando de la aurícula al ventrículo. Entonces, si nosotros hemos dicho que lo primero para que la sangre se mueva tiene que haber una gradiente de presión, viendo esta imagen yo debo decir que el llenado del ventrículo se inicia cuando la presión en la aurícula es mayor que la del ventrículo. Eso es lo primero que debe haber, mayor presión en la aurícula en relación al ventrículo. En ese momento que la presión en la aurícula es mayor que la del ventrículo, la sangre va a abrir las válvulas auriculoventriculares. La sangre va a hacer que la válvula mitral y la tricúspide se abran. Se produce el llenado del ventrículo. La sangre va a pasar de las aurículas a los ventrículos y esta fase de llenado dura 5 décimas de segundo. Muy bien, ya se ha llenado de sangre. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el corazón? Pues lo que tiene que hacer el corazón es empezar a contraerse, empieza la sístole ventricular. Pues bien, cuando estas paredes del ventrículo empiezan a contraerse, la presión dentro del ventrículo empieza a subir. Empieza a subir y va a ser mayor que la presión en las aurículas, las cuales prácticamente han terminado de vaciarse de sangre. Entonces la presión en el ventrículo es mayor que el de las aurículas. En ese momento en que la presión del ventrículo es mayor que el de las aurículas, lógicamente con lo que hemos hablado, la sangre va a tratar de regresar. La sangre va a tratar de regresar hacia la aurícula porque tiene menos presión. En ese momento justo se van a cerrar las válvulas mitral y tricúspide, se cierran las válvulas auriculoventriculares. Al cerrarse las válvulas se va a producir el primer ruido cardíaco. Muy bien, se cierran las válvulas auriculoventriculares, pero uno diría, ¿y por qué la sangre no sale hacia la arteria aorta o hacia la arteria pulmonar? Es que la sangre todavía no logra salir hacia las arterias porque todavía no alcanza la presión. La presión en los ventrículos todavía no supera. Se está incrementando la presión dentro de los ventrículos, pero todavía no supera la de las arterias. Entonces la presión en el ventrículo es todavía menor que la presión que hay en las arterias, por lo tanto las válvulas sigmoideas no se van a abrir. Entonces vean ustedes que todo el volumen que hay dentro del ventrículo, que corresponde a 70 mililitros que ha pasado de la aurícula al ventrículo, más los 50 que hay de volumen residual, estamos hablando que hay un volumen dentro del ventrículo de 120 mililitros.
Pues bien, esos 120 mililitros se han mantenido constantes durante toda esta fase o etapa de contracción. Por eso se denomina contracción isovolumétrica. El volumen se mantiene constante y la sangre ha regresado a la aurícula y ha logrado salir hacia las arterias. Entonces, el volumen es constante. Esto será una contracción isovolumétrica que dura 1/10 de segundo. ¿Qué va a seguir pasando? Bueno, es que la presión ya dentro del ventrículo logra superar a la presión que hay en las arterias. Entonces, en ese momento en que la presión del ventrículo supera al de las arterias, que es un fenómeno sistólico de contracción, se va a empezar a producir la salida de sangre o eyección. Para eso se tienen que abrir primero las válvulas sigmoideas aórtica y pulmonar y la sangre va a pasar de los ventrículos hacia la arteria, generándose la fase de eyección, fenómeno también sistólico. La sístole tiene varios momentos. Hemos visto la contracción isovolumétrica y ahora tenemos la eyección. ¿Cuánto dura la eyección? 2/10 de segundo. Y de esta forma, el ventrículo cumple su función motora de bombear sangre. El corazón termina, ahora lo que tiene que hacer es relajarse, empieza a entrar en una diástole. El ventrículo se relaja de tal forma que la presión dentro del ventrículo empieza a disminuir. Entonces, al ir disminuyendo la presión dentro del ventrículo, la presión en la arteria, que es mayor que la del ventrículo que se está relajando, que está entrando en diástole, la sangre inmediatamente de la arteria, ya sea aorta o pulmonar, la sangre va a tratar de regresar. ¿Por qué? Porque vamos a tener que como consecuencia de la relajación ventricular, la presión dentro del ventrículo ha caído, mientras que el de las arterias es mayor. Entonces, si la presión ventricular es menor que el de las arterias, inmediatamente la sangre trata de regresar de la arteria al ventrículo. En ese momento se van a cerrar las sigmoideas, tanto aórtica y pulmonar, produciendo el segundo ruido cardíaco. Pero vean ustedes que conforme el ventrículo va entrando en diástole, el ventrículo se va relajando y la presión dentro del ventrículo empieza a disminuir. Y la sangre, al tratar de regresar al ventrículo, hacia el ventrículo, va a cerrar las válvulas sigmoideas y por eso es que la sangre no regresa de la arteria al ventrículo, porque se cierran las sigmoideas aórtica y pulmonar. Ahora, les decía que el ventrículo está lleno con 120 mililitros. Ha bombeado, normalmente bombea 70 mililitros y hay un volumen residual de 50. Esos 50 mililitros, vean ustedes, es el volumen residual. Y la sangre, como no regresa de las arterias al ventrículo, ese volumen va a seguir siendo constante. Durante toda la relajación isovolumétrica, los 50 mililitros van a permanecer allí. Por eso es que se denomina relajación isovolumétrica. Viene a ser el mismo volumen residual de 50 mililitros que van a estar ahí. Por otro lado, las aurículas hay que ir viendo que se están llenando poco a poco de sangre. Pero todavía, si bien se está llenando poco a poco de sangre, la presión en los ventrículos todavía es mayor que el de las aurículas. ¿Cuánto dura la relajación isovolumétrica? La relajación isovolumétrica dura 1/10 de segundo. ¿Qué va a pasar? Lo que va a suceder es que poco a poco las aurículas se están llenando de sangre, los ventrículos cada vez se van relajando, tratando de llegar a una presión de 0, nunca es 0 porque hay un volumen residual de 50 mililitros. Eso generará pues una presión de 1 o medio milímetro de mercurio, algo insignificante. Entonces el ventrículo trata de llegar por la relajación, porque está en diástole, a tener una presión muy cercana a 0, mientras que las aurículas poco a poco se están llenando de sangre. Va a llegar un momento en que la presión dentro del ventrículo prácticamente está muy cercana a 0 y las aurículas
están ahora llenas de sangre. Entonces, ¿qué sucede? La presión en el ventrículo es menor que el de las aurículas. En ese momento, la sangre se va a desplazar abriendo las válvulas auriculoventriculares y nuevamente estamos en la fase de llenado. Y de esa forma hemos dado vuelta a todo el ciclo cardíaco. Estamos nuevamente en la fase de llenado ventricular. Pues bien, entonces acá tenemos en rojo la sístole. La sístole está constituido por dos momentos, lo que viene a ser la contracción isovolumétrica, 1/10 de segundo, y la eyección, 2/10 de segundo. Después tenemos la diástole. La diástole que se inicia con la relajación isovolumétrica y después se continúa con el llenado. Llenado que tiene tres momentos: el llenado rápido, el llenado lento, que está repetido en el lado izquierdo, y después viene la contracción auricular. Entonces tenemos que tener en cuenta que el llenado del ventrículo tiene tres momentos: la fase de llenado lento y la contracción auricular. Eso es lo que vamos a tratar de explicar ahora. La fase de llenado rápido, en donde pasa el 70% del volumen de sangre que debe llenar al ventrículo. El llenado lento, diastasis, donde pasa solamente el 10%. Y finalmente la contracción auricular, donde pasa el 20% restante. ¿Cómo se entiende el llenado rápido? Esto es muy fácil de entender. Al principio, la aurícula va a tener una presión más o menos de 6 milímetros de mercurio. Esa es la presión intraauricular, mientras que el ventrículo tiene una presión muy cercana a cero. Ya les dije que siempre va a haber una presión mínima de medio o 1 milímetro de mercurio por el volumen residual, pero vamos a tener que las aurículas, cuando están llenas de sangre, están con 6 milímetros de mercurio y el ventrículo está casi en cero. Entonces, como consecuencia de esta gradiente de presión de 6 contra casi cero, rápidamente la sangre abre las válvulas mitral y tricúspide y la sangre rápidamente va a pasar de la aurícula al ventrículo, produciendo lo que se llama el llenado rápido. En ese momento del llenado rápido se va a movilizar el 70% del volumen que debe llenar al ventrículo. Pues bien, ¿qué es lo que vamos a tener? Conforme se va produciendo el llenado rápido, la aurícula pierde volumen, pierde presión. Volumen y presión que va ganando el ventrículo. Vean ustedes que si bien al principio había una presión de 6 contra casi 0 y rápidamente la sangre va pasando de la aurícula al ventrículo, conforme la aurícula se va vaciando, pierde volumen, pierde presión. Entonces poco a poco lo que vamos a tener es que la presión en la aurícula, en vez de estar en 6 milímetros de mercurio, ahora va a estar con una presión de 4. Mientras que el ventrículo, que prácticamente tiene una presión casi de 0, como ha recibido un volumen sanguíneo, también recibió volumen y también recibió presión. Entonces lo que vamos a tener ahora es que, por ejemplo, el ventrículo recibió un volumen, recibió una presión y ahora está alrededor de 3 milímetros de mercurio. Entonces la gradiente de presión entre la aurícula y el ventrículo ya no va a ser 6 contra casi 0, va a ser 4 contra 3. Cuando la gradiente está entre 4 y 3, la gradiente de presión más o menos es de 1 milímetro de mercurio. En ese momento, la velocidad, lógicamente, del pasaje de sangre de la aurícula al ventrículo va a ser menor. Va a ser una diferencia, una gradiente de solo 1 milímetro de mercurio, que va a condicionar que la velocidad de la sangre disminuye. Por eso es que después de un llenado rápido, conforme se va perdiendo presión y volumen de las aurículas, ese volumen y esa presión lo va ganando los ventrículos. La gradiente se acorta y la velocidad del llenado disminuye. A eso se llama llenado lento, diastasis, en donde solamente va a pasar el 10% del volumen que debe llenar al ventrículo. Entonces, si ustedes ven durante toda esta etapa del llenado rápido y del llenado lento, lo que se está produciendo es solamente por gradientes de presión. La sangre se mueve, entre comillas, en forma pasiva. No hay gasto de energía, sencillamente por las gradientes de presión
por un efecto hemodinámico de gradientes de presión, la sangre se mueve pasivamente entre la aurícula y el ventrículo. Pues bien, después de la fase de llenado lento diastasis, la aurícula va a tener una presión de 3.5, recuerden que estaba en 4, ahora después de haberse producido esta pérdida del 10% del volumen, su presión ahora está en 3.5, y el ventrículo que estaba con 3, ahora al ganar ese pequeño volumen, ahora también el ventrículo está con una presión de 3.5. Entonces vean ustedes que al final del llenado lento diastasis, la aurícula y el ventrículo, los dos están con 3.5 milímetros de mercurio en ambos lados. Por lo tanto, la sangre no se va a mover porque no hay gradiente de presión. En ese momento vean ustedes que el ventrículo se ha llenado un 80%. Hay un 20% de sangre que está en la aurícula, pero ya no se va a poder mover porque las presiones se han igualado. En ese momento y solo en ese momento es que la aurícula se despolariza, la aurícula entra en contracción auricular y rápidamente la presión en la aurícula, que estaba en 3.5, se eleva nuevamente a 5 o 6 milímetros de mercurio. ¿Para qué? Para que ahora se pueda escurrir ese 20% de sangre que falta pasar. Y por eso es que en el último momento es el único momento en que la aurícula trabaja. La aurícula solamente trabaja en esta etapa, en la contracción auricular, para escurrir el 20% del volumen ventricular. Y de esa manera es que se produce el llenado del ventrículo. Así como se produce el llenado, también nosotros debemos tener la fase de eyección. La fase de eyección también tiene dos momentos. La fase de eyección, que se denomina máxima eyección, en donde prácticamente la sangre sale con mucha fuerza, 70% del volumen sale en esta máxima eyección, cuando los ventrículos tienen mucha presión y la sangre sale hacia las arterias, pero conforme se va produciendo la eyección, el ventrículo pierde volumen, pierde presión. Volumen y presión que ganan las arterias. Entonces, conforme se va produciendo esta salida de sangre, poco a poco la presión dentro del ventrículo empieza a disminuir y más bien las arterias ganan volumen, ganan presión. Entonces la gradiente nuevamente se empieza a acortar ahora en la fase de eyección. Entonces vamos a tener en un primer momento una máxima eyección y después va a venir una eyección reducida cuando las presiones se empiecen a acortar. Entonces la eyección reducida permite que el 30% del volumen de sangre sea eliminado en las dos terceras partes de este periodo de eyección. De esa manera se va a producir. Bueno, acá en este gráfico podemos ver en el eje de las abscisas que durante la etapa del llenado del ventrículo el volumen pasa de 50 mililitros a 120. Una vez que el ventrículo está totalmente lleno de sangre, la presión es una presión baja, menos de 5 milímetros de mercurio. Terminada la fase de llenado, empieza la cavidad ventricular a contraerse y la presión dentro de la cavidad empieza a elevarse. Esto es un fenómeno sistólico, es un fenómeno de contracción. Y se denomina contracción isovolumétrica porque el volumen de 120 se sigue manteniendo en forma constante. En el momento en que la presión del ventrículo supera, en el caso del ventrículo izquierdo, supera al de la arteria aorta, en ese momento se va a producir la eyección, en donde prácticamente se va a vertir 70 mililitros que van a salir, en este caso si es el ventrículo izquierdo, hacia la arteria aorta. Entonces, del volumen de 120 cae el volumen dentro del ventrículo a 50 mililitros, que es el volumen residual. Una vez que termina la eyección, el ventrículo se empieza a relajar y va a mantener siempre los 50 mililitros en forma constante. Por eso se llama relajación isovolumétrica. Es importante entender de que todo el ciclo cardíaco sigue un orden, como habíamos dicho. En este caso, si yo quiero que empiece la contracción isovolumétrica, lo primero que tenemos que tener es que el estímulo eléctrico llegue hacia las paredes del ventrículo, de tal forma que el impulso eléctrico va a pasar a través del nodo auriculoventricular hacia el haz de His y de ahí termina arborizándose en la red de Purkinje. La red de Purkinje finalmente toca al músculo cardíaco y va a hacer que éste responda despolarizándose, generándose el fenómeno de la contracción.
pues dentro del ventrículo la presión va a empezar a incrementarse y cuando supera al de la aurícula, la sangre va a tratar de regresar y se cierran las válvulas mitral y tricúspide produciendo el primer ruido cardíaco. Pues si ustedes ven, hay un orden. Primero, un fenómeno eléctrico que genera una respuesta mecánica de contracción. Eso va a determinar una gradiente de presión que hace que la sangre se desplace, fenómeno hemodinámico, y cerrando las válvulas mitral y tricúspide produciendo el primer ruido cardíaco, fenómeno sonoro. Vuelvo a repetir. Primero, fenómeno eléctrico, mecánico, hemodinámico y sonoro. ¿Qué va a seguir sucediendo? Bueno, lo que va a suceder es que poco a poco la presión va a llegar a un momento a elevarse y va a superar al de la arteria, si es en el caso del lado izquierdo de la aorta o en el derecho de la pulmonar, y la sangre va a producir la salida de sangre, el fenómeno de la eyección. ¿Cuánto dura todo la sístole cardíaca? La sístole del ventrículo dura 0,3 de segundo. Cumplida la función de contracción de bomba, lo que sucede es que el ventrículo se relaja, pero para eso es necesario una orden eléctrica. La orden eléctrica viene para que el ventrículo se repolarice. Y la repolarización es que el ventrículo se debe relajar. Las paredes del ventrículo se relaja, lo cual va a hacer que la presión empiece a disminuir dentro del ventrículo, mientras que las arterias han ganado volumen, han ganado presión. La presión en las arterias es mayor que la del ventrículo y la sangre va a tratar de regresar. Al tratar de regresar se cierran las válvulas sigmoideas aórtica y pulmonar y producen el segundo ruido cardíaco. Vean nuevamente el fenómeno eléctrico, fenómeno mecánico de relajación, se produce una caída de presión entre el ventrículo y la arteria y la sangre al tratar de regresar va a cerrar las válvulas. Nuevamente, fenómeno eléctrico, mecánico, hemodinámico y sonoro. Pues bien, poco a poco la presión del ventrículo va a ser menor en algún momento que la presión de la aurícula y se va a producir la apertura de las válvulas mitral y tricúspide, generándose el llenado del ventrículo. Esta etapa diastólica dura alrededor de 6 décimas. Entonces podemos ver que el ciclo cardíaco, la sístole y la sístole dura 3 décimas y la diástole 6 décimas de segundo, completando los 9 décimos de segundo que es el ciclo cardíaco. Pues bien, la sístole cardíaca va a iniciarse, como hemos dicho, con la contracción isovolumétrica y continúa con la eyección. Después viene el fenómeno diastólico. Se inicia con la relajación isovolumétrica, se continúa con el llenado rápido, el llenado lento y finalmente la contracción auricular. Si nosotros ponemos el electrocardiograma, tenemos que tener en cuenta que la onda P es la orden eléctrica que indica la despolarización de la aurícula, por lo tanto la onda P debe preceder a la contracción auricular. El complejo QRS indica la despolarización del ventrículo, indica la sístole, el inicio de la sístole ventricular, por lo tanto el QRS debe estar antes de la contracción isovolumétrica. Finalmente, la onda T es la orden para que el ventrículo descanse, se relaje. Por lo tanto, la onda T debe estar antes del inicio de la relajación isovolumétrica. Entonces, vean ustedes acá las etapas del ciclo cardíaco, los fenómenos del ciclo cardíaco y su relación con el electro. Lo que ahora vamos a observar es qué es lo que sucede, cómo son las curvas de la presión arterial. Lo único que podemos decir es que la presión dentro de los ventrículos se empiezan a incrementar durante la contracción isovolumétrica y alcanzan su máximo pico a nivel de la eyección. Una vez que se produce la salida de sangre, la eyección, la presión dentro del ventrículo cae durante la relajación isovolumétrica, tratando de llegar a cero, pero nunca llega a cero por el volumen residual de 50 mililitros. Se va a continuar con el llenado rápido, el llenado lento y la contracción auricular. Conforme los ventrículos se van llenando en forma rápida, van a recibir un determinado volumen y una determinada presión. Son presiones bajas, pero de casi cero la presión empieza a subir 3-4 milímetros de mercurio durante toda esta etapa. Llenado rápido, llenado lento y finalmente con la contracción auricular. Sus presiones son bajas. El ventrículo está lógicamente en diástole. Entonces vean ustedes que ahí tenemos nosotros las curvas. Acá en esta otra imagen ustedes pueden ver primero
los fenómenos eléctricos, la onda P, el complejo QRS y la onda T. Después tenemos los fenómenos mecánicos de contracción auricular, después de la onda P, de la contracción isovolumétrica, después del inicio del QRS, y la relajación isovolumétrica después de la onda T. Se continúa con las curvas de presión y vamos a tener en la parte inferior los fenómenos sonoros. El ruido, cierre de la válvula mitral y tricúspide, y el segundo, cierre de las válvulas sigmoidea aórtica y pulmonar. Entonces vean ustedes, fenómenos eléctricos que se continúan con fenómenos mecánicos, después tenemos curvas de presión, fenómenos hemodinámicos y finalmente fenómenos sonoros. Siempre debe ir ese tipo de orden. Eso es lo que caracteriza al ciclo cardíaco. Y finalmente vean ustedes en este gráfico que es el inicial, donde ustedes pueden tener los dos fenómenos del ciclo cardíaco, tanto del corazón derecho como del corazón izquierdo, y que están sobrepuestos. Si uno los separa, prácticamente es lo que hemos estado describiendo. Lo mejor es realizar los fenómenos por separado. No olviden que las cavidades izquierdas, el ventrículo izquierdo, alcanza una presión de 120 milímetros de mercurio, mientras que el ventrículo derecho alcanza un promedio de 26 milímetros de mercurio. Gracias.